Hola, muy buenos días a todos. Estoy muy contenta de recibir y de presentaros a José Luis Peixoto, que ha escrito autobiografía. Es uno de los jóvenes portugueses en auge, de los nietos se les ha llamado de Saramago, discípulo sin duda suyo. Hola, José Luis, desde Lisboa, estás cerca de Lisboa, creo, ¿no? Sí, es En verdad. Estoy tu, aquí al lado. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estás en el confinamiento? ¿Qué tal estáis en Portugal? ¿Cómo lo estás llevando? Yo personalmente he pasado ya por distintos momentos, ni todos con ánimo, porque en realidad algunos momentos fueron bien difíciles. Lo que más me resulta difícil es ese momento en que estamos en que no tenemos muy claro el futuro, en que es difícil hacer planes y imaginar qué estaremos realmente haciendo en noviembre o en el año que viene. Todavía no lo tenemos claro y eso es lo que me ha sido más difícil. Pero en realidad en este momento ya puede ser que con la llegada del verano o por lo menos la luz me ha regalado una perspectiva más positiva y ahora estoy un poco más ya una visión distinta. Con respecto aquí a Portugal, hemos pasado por ese momento de quedarnos en casa, que ha sido un momento difícil, pero al mismo tiempo un momento me parece, de una cierta unión nacional. Y ahora que la gente está poco a poco saliendo, eso también es un desafío, porque los números siguen no siendo los que se esperaría. Todavía hay casos de contaminación y tal, pero bien, creo que ahora llegarán bastantes desafíos económicas y todo. Ujú. Bueno, sin duda, Portugal, que ya tiene el cariño siempre desde luego de España y pienso que de muchos países, en esta pandemia lo ha aumentado, estoy segura, porque has hablado de unión nacional y aquí hemos envidiado mucho la unidad política nacional, las medidas que se tomaron pronto. Pero bueno, vamos a hablar de libros que a eso venimos. José Luis Peixoto, como os decía, seguro que le conocéis, es uno de los grandes autores portugueses del momento y de una generación con muchísimo futuro. Y ha publicado en plena pandemia, que eres muy valiente, autobiografía en literatura Random House, que es una novela en la que conviertes a Saramago en protagonista y a un José, que supongo que eres tú mismo, en un joven escritor que le conoce y con el que se relaciona. Cuéntanos por qué tomaste a Saramago como protagonista, por qué lo convertiste en un protagonista permitiéndote esa libertad que sin duda estaremos celebrando en esta novela, ¿no? Cuéntame, ¿por qué lo hiciste? Bien, hace pocos días que pasaron 10 años sobre el desaparecimiento de Saramago, por eso mientras escribía la novela, Saramago todavía era y sigue siendo, por supuesto, una figura muy viva, muy presente, y eso ha sido el desafío más grande de la escritura de esa novela. Pero elegirlo como personaje, sin duda, tiene que, desde un punto de vista personal, tiene que ver eh, 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 con mi percepción de la importancia que ha tenido en mi vida. Yo he recibido el premio que lleva el nombre de José Saramago en el año de 2001, tenía 26 años. Ese premio y además la oportunidad de conocer Saramago en esa fecha y después de todavía compartir con ello muchos momentos y muchas experiencias hasta 2010,
ha sido sin duda un cambio enorme, algo que yo no imaginaba mientras era adolescente y estaba ahí leyendo sus novelas por primera vez. Y al mismo tiempo, en la historia de la vida de Saramago, también esos años entre los 20 y los 30 y pocos son años muy determinantes para su historia tan original, porque como sabemos, Saramago es un escritor que publicó su primera novela con 25 años y después se quedó una cantidad muy grande de años sin publicar, pero cuando llegó fue como una explotación de literatura. Y por eso todas esas ideas contribuyeron para ponerlo ahí en esa posición de personaje. Al mismo tiempo, reconocer también su papel en la literatura portuguesa, en la literatura en general, y hacer ese libro que es un juego que, como uno presupone por el título, es un juego que pone ahí la fotografía y la ficción, que son cuestiones desde siempre de la escritura literaria. Bueno, me gusta mucho invitar a autores de fuera de España, de otros países, porque nos abrís muchísimo el circuito de libros y de autores que desde aquí es más cerrado, ¿no? Y por eso, bueno, gracias a la pandemia, por decir algo positivo, hemos hecho ¿Qué estás leyendo en confinamiento?, que ya ha venido para quedarse. Y gracias a eso hemos descubierto libros desde América Latina, estuvo también Notebón desde Alemania, y hoy es tu turno. Y me ha gustado mucho que nos vas a proponer varios libros muy variados y de diversos continentes, ¿no? Hay que decirlo. En primer lugar, quieres dar la narrativa completa de Juan José Arreola, que has estado leyendo, ¿no? en este tiempo. Cuéntanos, ¿por qué te has acercado a esta figura de México tan importante? Bien, yo es siempre un poco sensible hacer sugerencias de lecturas y de libros, y entonces mi criterio ha sido libros que he leído por lo menos en el último año y que me impactaron, y al mismo tiempo un criterio ha sido el carácter ecléctico de mis lecturas, porque en realidad esa supongo que es una de las principales características de mis lecturas, es que vienen desde muchos puntos, incluso las lecturas que tengo para sugerir las hice en distintos idiomas, y por eso es un aspecto importante. Además, estaba pensando mientras las elegía que supongo que no hay muchas personas en el mundo que han leído esos libros que tengo para proponer todos de una sola vez, porque son de tantos orígenes. Arreola es un autor que me impactó muchísimo porque yo no lo conocía. Eso desgraciadamente pasa mucho porque aquí con respecto a autores de idioma castellano en Portugal, porque hay muchos autores importantes que siguen desconocidos y que no están traducidos. Y yo creo que ese es el caso de Arreola, porque yo nunca lo he visto en portugués. Además, me ha regalado su narrativa completa en México, justo en Jalisco, en la Feria del Libro de Guadalajara. Me hicieron ese regalo, y es un autor que yo no conocía, y un día estaba ahí en el hotel y abrí y leí uno de esos relatos cortos y me impactó muchísimo porque y después, por supuesto, empecé a leerlo y lo he leído todo, y que me impactó mucho por el uso que hace del lenguaje. Lenguaje que es al mismo tiempo de
de algún modo se puede decir que viene de la poesía, pero que también tiene mucho que ver con el ensayo, con la reflexión y por supuesto también con la ficción, con la efabulación mismo a un nivel de la fantasía, a un nivel mágico de algún modo, antes de que se hablara de realismo mágico muchas veces. Y que tiene obras increíbles, como sea, por ejemplo, ese libro un poco raro, que es normalmente considerado como su única novela y que se llama La Feria. Es un autor que para mí ha sido esa descubierta. Puede ser que para un lector del idioma castellano no sea un nombre tan poco conocido como era para mí, y por eso también me impactó mucho, y es un autor que incluso cuando puedo y cuando hablo con editores portugueses, siempre lo recomiendo con la esperanza de que lo traduzcan y lo publiquen aquí en Portugal. Bueno, pues tendremos la suerte de que sin ir a Guadalajara, que ahora mismo no está en nuestros planes, estoy segura, Sí. nos lo has traído para recomendar. Vamos a Perú, porque de Perú es Sí. Julia Wong, de quien has recomendado Mongolia, una peruana de origen chino, muy Sí, no. interesante que nos recomiendas. Mongolia, cuéntanos Sí. brevemente por qué Mongolia. Bien. Julia Wong, como has dicho, es una autora de origen china. Y eso también es un mundo sorprendente para un lector como yo. Y es un mundo muy específico y que de algún modo justifica un libro como ese, Mongolia, que es un libro en el cual asistimos sobre todo, mismo es un libro con distintos narradores, pero es un libro en el cual hay una protagonista bien definida que viaja alrededor de distintos puntos y que llega justo en Mongolia en una búsqueda de sus orígenes y al mismo tiempo es un libro que tiene que hace una cartografía familiar con un padre muerto, con un hijo también muerto, y es un libro que de algún modo también se conecta mucho con una construcción del nivel de la poesía, porque tiene, no es un libro, es un libro corto, es una novela corta que tiene que pone ahí distintos elementos. Es como ¿cómo se dice? Una encrucijada. ¿Puede ser? ¿Esa palabra existe? Encrucijada. Sí, una encrucijada de distintas dimensiones, no solo esa familiar y que tiene que ver con esas referencias tan lejanas de cierta forma, la China y Perú, pero al mismo tiempo de vida, es un libro al mismo tiempo claro, pero complejo. Es un libro que es muy interesante, y al mismo tiempo estamos ahí, en esos dos libros hablé de realidades que son, que sorprenden, y de autores que sorprenden, y yo creo que desde mi punto de vista y con mi experiencia, lo que se hace en América Latina, en América de habla hispana, para mí es donde hoy en día encuentro las sorpresas más grandes, y yo puedo leer en castellano, mismo que con algunas dificultades o con algunas imperfecciones, y cuando tengo oportunidad de viajar para alguno de esos países, siempre vuelvo con las maletas llenas de libros y con un abordaje que es muy literaria y que me impacta mucho.
Qué bien, pues yo lo buscaré porque te confieso que no lo conozco y ya había oído referencias y sin duda tenemos que buscarlo y leerlo, así que te agradezco esta. Y además estoy muy de acuerdo contigo que en América Latina se están haciendo las mejores cosas. De ahí pasamos a Corea del Sur porque nos quieres recomendar El buen hijo de Yu Yeon-jong, una surcoreana que también está Corea sorprendiéndonos con cosas muy interesantes. Cuéntanos del buen hijo. Brevemente, por favor, porque Sí, cuéntanos. ese es un libro radicalmente distinto, no solo por su origen, sino también porque se trata de un Un thriller thriller, psicológico, bastante perturbador, un poco claustrofóbico, pero es un libro que tiene su gran triunfo en la trama, en la manera como hace una gestión de la trama y cómo te regala el conocimiento en dosis que llevan el lector a seguir ahí página tras página. Uh, um, pero es un thriller, como decía, psicológico. Entonces hay un personaje que, que quiere saber más sobre sí mismo y de esa manera nosotros como lectores vamos teniendo conocimiento no solo de su presente, sino de su pasado. Y muchas veces el misterio no está solo en su presente, sino también en lo que él ya o intenta conocer de su pasado. Es un libro muy bien escrito, lo leí ahí hace un par de semanas en una traducción que se ha hecho en Brasil e incluso lo he leído en formato electrónico. Es curioso, no es muy común para mí, pero ha sido una lectura que hizo de esa forma y que muy, fue una lectura muy interesante y por eso también me la quiso sugerir aquí hoy. Sí. Y por último, tenemos dos poetas, nos traes dos poetas que son, bueno, el libro de Raining Portugal de Billy Collins y toda poesía de Herberto Helder. Cuéntanos este broche final de dos poetas, estadounidense y portugués. Sí, son dos poetas bien distintos. Billy Collins, muy conectado con el cotidiano, con las cosas de todo el día, muchas veces buscando ahí momentos de sorpresa y momentos que regalan una nueva significación para cosas muy comunes. Y Herberto Helder, un poeta que ha creado un lenguaje de imágenes, de símbolos, un gran poeta de la lengua portuguesa. Por supuesto que yo no podría ignorar lo que se escribe en Portugal, pero elegí Herberto Helder para ser el embajador de la literatura portuguesa aquí en mis sugerencias, porque en realidad es un autor enorme que yo sé que o hace años que se tradució y se publicó en España y por eso es un nombre que en la literatura portuguesa tienen una influencia enorme y que yo espero que puedan descubrir y para mí es una influencia permanente. Muy bien, pues muchísimas gracias, José Luis Peixoto. Ha sido un placer tu lista de recomendaciones que nos ayuda a ampliar, desde luego, la mirada. Gracias por tu autobiografía, que ahora que ha acabado el confinamiento debemos poder encontrar en las librerías españolas. Y bueno, te deseo muchísima suerte, buen verano y hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta pronto.